Está. Buenas tardes, compañeros y docentes. Nosotros somos el grupo 7 y les vamos a hablar sobre la negociación y el proceso de negociación. Tenemos como primer punto, ¿qué es la negociación? La negociación se puede definir como un proceso de comunicación entre al menos dos partes, dirigido a alcanzar un acuerdo sobre intereses que se perciben como divergentes. Las negociaciones intervienen en las interacciones de casi todos los miembros de grupos y organizaciones. Entre ellas, hay una modalidad que se destaca. La fuerza laboral tiene que negociar con la administración, pero hay otras negociaciones que no son tan evidentes. Los gerentes negocian con los subalternos, colegas y sus jefes. Los vendedores negocian con los clientes. También los encargados de compras, pues negocian con los proveedores. Las estrategias para llegar a los acuerdos son los acuerdos distributivos y los acuerdos integradores. Esta se caracteriza principalmente porque opera en condiciones de suma cero, es decir, cualquier ganancia que obtenga una de las partes es a expensas de otra y viceversa. En los acuerdos integradores, negociación que busca uno o más acuerdos. Estos puedan generar una solución de ganar, ganar. El acuerdo integrador une a los negociadores y les permite pues dejar la mesa de negociaciones con una sensación de haber logrado una victoria, que eso es pues lo que se busca con la negociación, poder lograr lo que es la victoria. Por otro lado, también tenemos que el acuerdo distributivo deja a una parte como la perdedora. Tiende a provocar rencores, acentúa las divisiones cuando los individuos tienen que trabajar juntos constantemente y las investigaciones demuestran que con episodios repetidos, de acuerdo, es más probable que una parte, la parte perdedora, que tiene sentimientos positivos sobre el resultado de las negociaciones, participa de manera cooperativa en negociaciones posteriores. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a hablar un poco sobre el proceso de negociación. En primera instancia tenemos que el primer paso es la preparación y la planeación. Antes de comenzar a negociar es necesario determinar ciertas cuestiones. Pues estas cuestiones son cuál es la naturaleza del conflicto, cuál es la historia que llevó a cabo esa negociación, quién está implicado y cómo percibe este conflicto, qué quiere usted con la negociación y cuáles son sus metas. También querrá preparar una evaluación de metas que en su opinión tiene pues la otra parte, o sea, qué cuestiones se hace la otra parte negociadora, qué es probable que pidan ellos, qué tan aferrados están a sus posturas, qué intereses intangibles u ocultos serán importantes para ellos, sobre qué estarían dispuestos a llegar a un arreglo cuando es posible anticipar la postura del oponente, pues estará mejor preparado para debatir pues sus argumentos. En segundo paso tenemos la definición de las reglas básicas, que pues una vez que ya haya realizado pues todo este proceso y haya hecho una estrategia para la negociación, pues está listo para definir la otra parte de las reglas y los procedimientos básicos para la negociación. En esta pues se cuestionará quién hará la negociación, dónde obtendrá lugar, cuáles son las restricciones que se aplicarán y bueno, en qué temas conversarán en la negociación. ¿Habrá un procedimiento específico por seguir o se llegará a un estancamiento? Pues todas estas cuestiones pues, se harán, pues se pondrán en esas reglas básicas. Y durante esa fase, pues la parte también expone sus propuestas y demandas pues iniciales. El tercer paso es aclaración y justificación. Pues cuando haya planteado las posturas iniciales, tanto usted como la otra parte explicarán y ampliarán, aclararán y reforzarán y justificarán sus demandas originales. Entonces, este paso pues, es justificar y pues, dar una aclaración de la razón de por qué usted está haciendo esta negociación. Y en este paso no necesita ser motivo de confrontación, más bien es una oportunidad para informar a cada parte sobre los asuntos a discutir, por qué son importantes y cómo llegó a cada quien sus demandas iniciales. En el cuarto paso tenemos pues el acuerdo y solución de problemas, que es la esencia del proceso de negociación, es el intercambio real a tratar de alcanzar un acuerdo, quién en donde ambas partes necesitan sin duda hacer concesiones, pues en esta parte, pues si
hay un problema o si la negociación puede llegar a tener ciertos problemas, pues en esta parte usted pues con el negociador pues ven las soluciones y ese tipo de cosas. Y como último, pues está el cierre e implementación. Es la formalización del acuerdo al que se ha llegado y el desarrollo de todos los procedimientos necesarios para su aplicación y monitoreo. Pues esa es la parte final donde ya pues ya tienen el acuerdo y bueno, qué es lo que van a hacer para pues, implementarlo. En las negociaciones importantes es necesario precisar pues elementos específicos de un contrato y sin embargo hay otras que en la mayoría de casos no se necesita un contrato, sino pues solo es un apretón de manos y ya estuvo. Y bueno, eso es todo de mi parte, los dejo con mi compañero. Bueno, a mí me toca hablar acerca de las diferencias individuales en la eficacia de la negociación. El número uno es el rasgos de personalidad. Número dos, estado de ánimo y emociones en las negociaciones. Número tres, la cultura en las negociaciones. Y la número cuatro, diferencias de género en las negociaciones. Para explicar un poco acerca del rasgo de personalidad en las negociaciones, vamos a iniciar con la pregunta. ¿Es posible predecir las tácticas de negociación de un oponente si se sabe algo sobre su personalidad? Como la personalidad y los resultados de las negociaciones están relacionados débilmente, la mejor respuesta sería un poco. Las negociaciones simpáticos o extrovertidos no tienen mucho éxito en los acuerdos distributivos, dado que los extrovertidos son sociables y amigables, tienden a compartir más información de la que deberían. También las personas simpáticas están más interesadas en descubrir formas de ayuda en lugar de ser agresivos. Por lo tanto, parece que el mejor negociador para acuerdo distributivo es una persona introvertida que no se esfuerza por ser afable, es decir, alguien que está más interesado en sus propios resultados y no en complacer a la otra parte o en tener un trueque óptimo social. Dentro del estado de ánimo y emociones en las negociaciones, ¿el estado de ánimo y las emociones influyen en la negociación? Claro que sí, pero la forma en la que lo hacen depende del tipo de negociación. La negociación, los negociadores enojados se sienten más enfocados y más son asertivos para llegar a un acuerdo. Esto parece ser cierto aun cuando se enseñe a los negociadores a que parezcan enojados, sin que en realidad lo estén. Por otro lado, cuando el individuo está en una posición de menos poder, la manifestación de enojo produce malos resultados. También parece que la ansiedad afecta a las negociaciones. Por ejemplo, un estudio encontró que los individuos que experimentaban mayor ansiedad ante una negociación utilizaban más engaños al hacer tratos con los demás. Otro estudio reveló que los negociadores ansiosos tienen menores expectativas sobre los resultados, responden a las ofertas con mayor rapidez y abandonan el proceso de negociación en menos tiempo, lo que esto conduce a tener malos resultados. Todos estos hallazgos sobre las emociones se han relacionado con los acuerdos distributivos. En contraste, parece que las emociones y los estados de ánimo positivos producen más acuerdos integradores. Eh, bueno, yo les voy a hablar acerca de la cultura en las negociaciones. Bueno, estudios han determinado que los gerentes con gran poder económico provenientes de Hong Kong, un país con una gran distancia de poder, es decir, que con jerarquías claramente delimitadas, se mostraron más cooperativas al negociar sobre un recurso compartido en comparación con los gerentes que provienen de Alemania y Estados Unidos. Países con poco distancia de poder, esto es, con mayor tendencia democrática. Esto sugiere que los países con una gran distancia de poder
Los individuos que ocupan puestos de mayor jerarquía imponen mayores restricciones y parece que algunas prácticas producen mejores resultados en las diferentes culturas. Y también tenemos las diferencias de género en las negociaciones. Esto conlleva a que los hombres y las mujeres se dice que negocian de forma diferente, que los hombres tienen mayor beneficio, mayor éxito en las negociaciones que las mujeres. Em, y aquí tenemos dos ejemplos. Los hombres y las mujeres negocian de forma diferente. ¿Influye el género en los resultados de las negociaciones? Sí. La respuesta a la primera pregunta parece ser no. La respuesta a la segunda pregunta es un sí, con reservas. Existe el estereotipo difundido de que las mujeres son más cooperativas, agradables que los hombres en las negociaciones, pero existe la diferencia, que las evidencias no apoyan a esta creencia. Sin embargo, se ha visto que los hombres logran mejores resultados en las negociaciones que las mujeres, pero realmente la diferencia es muy poca. Eh, y se ha planteado, perdón, que los hombres y las mujeres valoran los resultados de diferentes formas. Es posible que unos cuantos cientos de dólares en el salario o la oficina de la esquina sean menos importantes para las mujeres que establecer y mantener una relación interpersonal. Y como último punto tenemos las negociaciones con terceros. Las negociaciones con terceros, en ocasiones las representaciones de grupos o individuos se estancan y son incapaces de resolver diferencias a través de negociaciones directas. Tales casos pueden requerir a terceros que los ayuden a encontrar una solución. Hay tres roles básicos de las terceras partes: mediadoras, árbitro y conciliador. Por ejemplo, el mediador es un tercero neutral que facilita una solución al momento de negociar por medio del razonamiento, la persuasión y la sugerencia de alternativas. El árbitro es como la tercera parte y él se encarga de la negociación con la autoridad para dictaminar un acuerdo. Y el conciliador confiable, que ofrece un vínculo de comunicación informal entre el negociador y su oponente. Bueno, tenemos aquí la presentación de un mapa conceptual acerca de lo que ya explicamos mis compañeras y yo. Acerca de la negociación y el proceso. Y sus características son la interacción entre partes, búsqueda de un acuerdo para mutuo beneficio, la influencia y la persuasión, la toma de decisiones conjuntas y la comunicación. También tenemos los elementos que son los intereses y objetivos, las alternativas y las opciones, el poder y la dependencia, las normas, los valores, el tiempo y los recursos. Etapas del proceso de negociación. La reparación, definición de objetivos, análisis de intereses, identificación de alternativas, evaluación de poder. La negociación es la que se encarga de la comunicación, escucha activa, las propuestas y contraofertas, concepciones y compromiso, búsqueda de soluciones. Y el cierre va de acuerdo al final, documentación y formalización, implementación del acuerdo, seguimiento y evaluación. Y tenemos las tácticas y estrategias de negociación que son competitivas, se encargan de amenazar y coerción, uso de poder, posición, intransigentes, manipulación emocional, cooperativas.
Estas se encargan de la colaboración y cooperación, del enfoque e intereses comunes, búsqueda de soluciones integrativas y construcción de relaciones. Bueno, y con esta presentación damos por finalizado. Nosotros, como lo decía la compañera anteriormente, pertenecemos al grupo 7.